La semana pasada subí un vídeo titulado No vengas, donde hablábamos de las diferencias entre la realidad y las expectativas de vivir en Tailandia. Al final mencioné que en un próximo vídeo hablaría sobre la soledad del expatriado. Y una suscriptora, María Ortiz, escribió algo que me removió por dentro. Perdonad que lo lea íntegro el comentario, porque no tiene desperdicio. Y quitarle una coma o un punto sería quitarle el alma. Tengo aquí el teléfono, voy a abrir la aplicación. Así, aquí lo tengo. Pedro, acabo de ver el vídeo y me ha encantado cómo lo cierras anunciando que en el próximo hablarás de la soledad del expatriado. Creo que es un tema muy necesario porque la soledad del expatriado no es un caso aislado, sino una parte más de la gran soledad que atraviesa nuestra sociedad actual. Hoy la soledad no entiende de fronteras ni de países. Afecta tanto a los que se marchan como a los que se quedan, y a los que buscan empezar de nuevo y a los que no saben muy bien dónde pertenecen. Es un tema muy delicado y a menudo se trata con demasiada ligereza, incluso desde campañas de sensibilización promovidas por los gobiernos, muchas veces disfrazadas de mensajes políticos. Me alegra que lo vayas a abordar con la sensibilidad y el respeto que sueles poner en tus vídeos, porque todavía hay muy poca comprensión social e institucional hacia quienes la viven en silencio. Al final, la soledad no siempre es ausencia de compañía, sino de conexión real. Y que tú la pongas sobre la mesa ya es de por sí una forma de acompañar a muchos. ¡Buah! María, no sé, cuesta hasta encontrar las palabras después de leer algo así. Y sí, tienes razón, mucha razón. Cuando leí esto, sentí que no podía ignorarlo. Porque lo que dice María tiene razón. La soledad no es un problema de los que se van lejos, sino de todos los que de una forma u otra buscan un lugar donde encajar. Y quizá por eso el expatriado la siente de manera más intensa. Porque al mudarte no solo cambias de país, cambias de idioma, de rutinas, de referencias y hasta de silencios. Ahora toca la campana como si estuvieras en un templo tailandés. Suscríbete y acompáñame. Soy Pedro y esto es Destino Tailandia. Vivimos en un mundo donde estamos más conectados que nunca, pero cada vez hablamos menos de lo que sentimos. La soledad ya no es sentarse solo en una mesa, es mirar una pantalla del teléfono o del ordenador llena de notificaciones y sentir que ninguna de ellas realmente te importa. Y encima cuando te mudas a otro país, ese silencio se amplifica, porque aunque te rodean sonrisas, idiomas nuevos y paisajes que parecen de postal, hay algo que no se puede traducir: el sentirse como en casa. Muchos vienen a Tailandia buscando una segunda oportunidad, un reinicio, un escapar de algo o de alguien, y un lugar donde empezar de nuevo. Y sin embargo se encuentran con algo que nadie les advirtió. A veces el eco de su propia voz, esa sensación de hablar y que nadie te entiende del todo. A veces estamos rodeados de gente y aún así solos, pero esta soledad no siempre es triste. A veces es el espacio donde te descubres, donde te das cuenta de quién eres cuando nadie te recuerda quién fuiste. Y eso, aunque duela, también tiene su belleza y su fortaleza.
Llegados a este punto, en Tailandia no todo es perfecto. Tailandia es un país lleno de energía, de vida, de muchos contrastes, pero no siempre es fácil conectar con ella y con el país. Aquí la gente sonríe, sí, pero no es una sonrisa vacía, es una forma de respeto, de calma. Y para quien viene de fuera, acostumbrado a hablar de todo, a compartir emociones, esa barrera cultural puede sentirse como un muro invisible. En esos primeros meses, muchos expatriados sienten una mezcla rara de fascinación y de vacío. Fascinación muchas veces por lo nuevo y vacío por lo que dejaron atrás. Algunos lo llenan viajando, otros trabajando, otros simplemente callando y viviendo. Pero tarde o temprano la soledad del expatriado aparece, y no como enemiga, sino como un espejo que te obliga a preguntarte si estabas huyendo del ruido o simplemente estabas huyendo de ti mismo. La distancia no rompe los lazos, los transforma. Y Tailandia tiene algo curioso, es como si viviera en dos dimensiones al mismo tiempo. Una llena de luces, de mercados, playas y templos, y otra más silenciosa, donde cada uno enfrenta sus pensamientos. Y es ahí, en ese silencio, donde la soledad se hace más presente. Conozco a personas que llevan aquí viviendo 10 años y todavía se sienten turistas. Y otras que en pocos meses han hecho de este lugar su hogar. La diferencia casi siempre está en una palabra: aceptar. Aceptar que no todo va a ser como esperabas. Que habrá días de euforia y otros de cansancio y aburrimiento. Y que incluso aquí, en este paraíso imperfecto, hay momentos en los que simplemente necesitas una voz amiga, una cena compartida o un mensaje que te recuerde que importas. Hay algo que he aprendido con el tiempo. La soledad no desaparece cuando te rodeas de gente, sino cuando aprendes a convivir con ella. Cuando entiendes que ese silencio no te está castigando, sino te está enseñando a escucharte. Esa soledad te enseña a disfrutar del café de la mañana, del paseo sin rumbo, del sonido de la lluvia cuando no tienes a nadie con quien hablar. Y también te enseña a valorar lo que antes dabas por hecho. Una llamada, una conversación y una mirada cómplice a veces. Ser expatriado es vivir en una cuerda floja entre dos mundos, el que dejaste y el que aún estás construyendo. Y en esa cuerda la soledad no es un enemigo, es tu maestra. Como dijo Gabriel García Márquez, ningún lugar es más triste que aquel donde te sientes solo. Pero incluso en Tailandia, entre el ruido del mar y los mercados, uno acaba descubriendo que la compañía también se construye. Los sueños al final acaban cumpliéndose, aunque a veces tardan más, aunque también cambian de forma. Y solo quizá, esa calma de la que tanto hablamos no sea otra cosa que aprender a estar bien, aun cuando nadie más esté contigo. Lo más bonito de este canal es que empieza a ser una pequeña comunidad de más de 3.000 suscriptores. Gracias. Cada comentario, cada historia, cada mensaje, como el de María, me recuerda que no estamos tan solos como a veces creemos. Que detrás de cada historia hay alguien viviendo algo parecido, en otro idioma, en otra ciudad, pero con la misma necesidad de sentirse parte de algo o de alguien.
Por eso te invito a que dejes en los comentarios cómo vives tu soledad, si la vives, o cómo has aprendido a transformarla. Quizá entre todos encontremos una forma más amable de estar lejos y de sentirnos cerca. Gracias por escuchar, por compartir y por formar parte de esta comunidad que ya es más que un canal. Si te ha resonado lo que hemos hablado hoy, compártelo, porque quizá alguien lo necesita. Y si aún no lo has hecho, suscríbete y toca la campana como si estuvieras en un templo tailandés. Nos vemos en la próxima aventura de Destino Tailandia. Kapunja.